Dios les bendiga, hermanos y amigos. Les damos la bienvenida a este espacio Alimento para el Alma. Hoy voy a hablarle sobre la libertad. ¿Qué es la libertad? La libertad, en sentido general, es la facultad y derecho de las personas para elegir de manera responsable su propia forma de actuar dentro de una sociedad. La libertad es un estado o condición de la persona que es libre, que no está en la cárcel ni sometida a la voluntad de otro. Esa es la libertad en sentido general, en sentido secular. Pero hoy quiero hablarte de la libertad en Cristo Jesús. ¿Qué es ser libre? ¿Qué significa ser libre en Cristo? Ser libre en Cristo significa que Jesús es el Señor de mi vida y que gracias a su obra el pecado no controla nuestras acciones. Con la ayuda de Dios decimos no al pecado y decimos sí a la voluntad de Dios. Dejamos de ser esclavos del pecado y pasamos a vivir una vida plena que Dios anhela que nosotros vivamos y que nosotros debemos anhelar de vivir una vida en plena libertad, apartado del pecado. Jesús, en sus exposiciones, muchas veces de respuesta y contesta por parte de los judíos. Dice Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mí y mi palabra permanece en ustedes, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. En San Juan 8, 31 y 32. Jesús sigue en esa exposición interactiva donde intervienen algunos judíos con sus opiniones. Ellos le dicen: Señor, pero nosotros nunca hemos sido esclavos. Se referían a ellos físicamente, aunque en ese momento pues estaban bajo la imposición del Imperio Romano, pero no era una esclavitud, era una imposición más bien económica y de represión social. Y Jesús responde: de cierto te digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Jesús no se refería a la libertad física. Ellos creían que el Señor hablaba de la libertad física. Él les hablaba en Juan 8, 34 al 36 de la libertad espiritual. El que pasa a ser hijo de Dios queda en la casa, pero el esclavo del pecado no puede quedar en la casa para siempre. Esa es la libertad que Cristo nos ofrece. La vida con Jesús es una vida libre. El apóstol Pablo les dice a los romanos en el capítulo 8, versículos 1 y 2: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. El apóstol Pablo se refiere a la muerte espiritual. La vida nueva en Cristo nos libra de estar en la vida pecaminosa y nos libra de la muerte espiritual que nos lleva a la muerte segunda. Dios nos ofrece un nuevo comienzo, lleno de una vida de abundancia,
en su paz y en su gracia. Nos da la esperanza para que podamos pasar a la eternidad con Él y vivir libremente en este mundo, sin la opresión que el pecado provoca en nuestras emociones, en nuestro interior. El pecado provoca intranquilidad. El pecado provoca desesperación. El fruto del arrepentimiento es algo que debemos mostrar con nuestras acciones. Si yo, al recordar mi vida anterior, antes de venir al arrepentimiento, me produce nostalgia y añoranza, es porque aún no ha habido en nuestra vida una verdadera libertad en Cristo Jesús. Si tú recuerdas cosas que hacía con añoranzas, con nostalgia, entonces no eres libre. Tú estás llamado a ser libre. La Biblia dice en el libro de Romanos, capítulo 6, versículo 20 en adelante: porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Usted me dirá, pero ¿y cómo es esto? Porque el que es esclavo del pecado es libre, pero es una libertad que te ha llevado a apartarte de Dios. Sigue diciendo la palabra de Dios: pero ¿qué fruto tenías tú de aquellas cosas de las cuales te avergüenzas ahora? Porque eras libre para pecar, pero eras a la vez esclavo del pecado y libre de la justicia divina. Porque el fin de las cosas que hacías es muerte, mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos del Señor. Tú eres libre del pecado y eres un siervo del Señor. Y tienes por fruto la santificación y como fin la vida eterna. La Biblia dice en el libro romano, capítulo 6, versículo 23: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús. La paga del pecado es muerte, mas Dios te da la vida eterna en Cristo Jesús. Sería muy torpe no reconocer la importancia que tiene esto en nuestra vida terrenal y en nuestra vida espiritual. Porque el que anda en pecado anda en preocupaciones, anda en desesperación. Pero la libertad te llena de paz, te llena de armonía, te llena de buenas cosas. El pecado trae fruto que avergüenza y nos lleva a la muerte espiritual. Una vida santa es una vida apartada para Dios, que busca agradarle en todo momento. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo para agradar a Dios en todo momento. La palabra dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Una vez que somos libres, nuestro cuerpo pasa a ser templo del Espíritu Santo de Dios. En 1 Corintios, capítulo 3, versículo 16, el apóstol Pablo le dice a los corintios: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Ustedes no saben que ustedes son un templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes. ¿Por qué practican cosas incorrectas? ¿Por qué llevan una vida pecaminosa? El Señor te dice, amigo y hermano, tú eres el templo del Espíritu de Dios. Pero el Espíritu de Dios, si tu templo no está limpio, el Espíritu de Dios no mora en ti. Dice la palabra en 1 Corintios capítulo 3, versículo 17: si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Eso hay que entenderlo. La profundidad que tiene esta palabra preciosa. Tú eres el templo de Dios, amigo. Tú eres el templo de Dios, hermano.
Si destruye el templo de Dios, Dios destruirá tu alma en la perdición eterna. Hay que ser muy torpe para seguir destruyendo el templo de Dios. Tú estás llamado, hermano, amigo, a ser libre, a estar firme en la libertad con que Cristo te hizo libre. Firme en la libertad de la opresión, en la libertad de pensamientos negativos, en la libertad del odio, en la libertad de la incertidumbre. Tú eres libre del miedo. Tú eres libre de hacer cosas pecaminosas, pero tienes que preservar la libertad en Cristo. En Gálatas capítulo 5, versículo 1, estad pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Hoy quizás no somos esclavos de una opresión o de un gobierno, pero sí somos esclavos de la incertidumbre, de la lascivia, de la perversidad, de vivir intranquilos, de vivir sin paz en nuestras almas, de vivir sin alegría, de vivir deprimido. Tú estás llamado a ser libre de toda cosa negativa, de pensar en cosas puras, en cosas de buen nombre, en cosas que hay virtud. Debes llevar, amigo y hermano, una vida llena del Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra en Gálatas capítulo 5, versículo 22 en adelante. Mas el fruto del Espíritu es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. No hay ninguna ley que te prohíba vivir en mansedumbre, vivir en paz, vivir en bondad, siendo bondadoso, siendo paciente, estando en gozo siempre. No hay nada que te prohíba eso, amigo hermano. Tú estás llamado a ser libre, pero libre en Cristo Jesús. Porque si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Aprovecha tu vida, hermano. Aprovecha tu vida, amigo. Ven a Cristo. Entrega tu vida a Él. Él quiere liberarte de toda opresión, de todo sufrimiento, de toda angustia. Pero tienes que reflejar los frutos del Espíritu en tu comportamiento, en tu forma de vivir. Reflejar y mostrar los frutos del Espíritu que debe haber en tu vida. Tú y yo hemos sido llamados a ser libres. Pero eso no nos da permiso para vivir como queremos, dando rienda suelta a nuestras pasiones. Hay una diferencia muy grande. Hay un contraste muy grande entre las obras de la carne y los frutos del Espíritu. Las obras pecaminosas que cometemos con nuestro cuerpo, la lujuria, la perversidad, la borrachera, el alcohol, los vicios, son obras de la carne. El odio, las palabras perversas que salen de nuestra boca, son obras de la carne. Estamos llamados a vivir en el Espíritu y a reflejar en nuestro comportamiento los frutos del Espíritu Santo de Dios. Damos gracias a Dios, porque por Cristo Jesús somos realmente libres. Ninguna otra libertad se puede comparar con la que Él nos concede. Vivamos una vida que refleje esa gratitud. Dejemos que su gozo y su amor fluyan a través de nuestra vida, que su gozo y su amor fluyan a través de nuestras acciones, para que logremos impactar a todos los que nos rodean y que los podamos animar a buscar la verdadera libertad en Cristo Jesús, Señor nuestro, en Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Que Dios te bendiga, hermano y amigo, hoy y siempre. Paz de Dios para ti y para los tuyos. Amén.